Otros parásitos. Existen otros muchos parásitos que afectan a las abejas, como por ejemplo el pequeño escarabajo de la colmena que proviene del África subsahariana, pero que ya se ha ido expandiendo por casi todo el mundo, especialmente en Norteamérica y Australia. Es muy perjudicial. En Europa, hasta el momento ha sido posible mantenerlo controlado mediante medidas de cuarentena, pero en los últimos 2 años ha logrado establecerse en el sur de Italia. Por tanto, cabe esperar que una vez que se establece en el continente a causa de la apicultura transhumante y otros métodos, se extienda también por toda Europa. También tenemos otros parásitos relevantes como el denominado nosema, que no tiene un aspecto muy espectacular. Estos son solo sus esporas. Es un parásito fúngico unicelular que se encuentra aproximadamente en todas partes del mundo. Tiene un estilo de vida parasitario y causa diarrea en las abejas. También se trata de una causa bastante común de erradicación de las abejas melíferas. Además de las plagas y enfermedades, las prácticas apícolas constituyen un factor muy importante, ya que hemos escuchado que las abejas melíferas son animales domésticos en su gran mayoría. En este sentido, sería lógico pensar que el apicultor que se encarga de su cuidado debe hacerlo correctamente, como ocurriría con el ganado, las ovejas, los gatos o los perros. Por tanto, un apicultor cuenta con diferentes opciones para que sus abejas tengan un buen estado de salud, especialmente en zonas donde tienen que sobrevivir al invierno con un clima determinado. No solo es importante disponer de colmenas adecuadas, sino también comprobar habitualmente el estado de salud de la colonia y, si es necesario, administrar tratamientos contra enfermedades como el ácaro varroa, así como comprobar sus reservas de alimentos. Debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿hay suficiente alimento para que puedan sobrevivir al invierno? Como ya mencionamos anteriormente, sin la ayuda de los apicultores, al menos en determinadas zonas como Europa y Norteamérica en parte, la mayoría de las colonias de abejas no serían capaces de sobrevivir y morirían a causa del ácaro varroa tras un par de años, ya que está presente casi en cualquier colmena. Entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas de una colonia de abejas melíferas? Por supuesto, el alimento, los carbohidratos, el néctar, las proteínas y el polen. Un refugio adecuado, es decir, una colmena. Y un lugar seguro, libre de toxinas, enfermedades, depredadores y parásitos, sin olvidar el vandalismo. Estas son las condiciones previas que toda colonia de abejas necesita para hacer frente al control humano. A todo lo anterior hay que sumar un buen lugar donde establecer las colmenas. Por ejemplo, un lugar donde no estén expuestas a rachas de aire frío o a condiciones climatológicas adversas. Debe ser un lugar donde haya suficiente alimento a lo largo de las estaciones. Si se establecen en una zona donde solo hay cultivos de remolacha azucarera, lógicamente no se encontrarán en buen estado porque no habrá más alimentos que buscar. Como ya se mencionó antes, es fundamental revisar regularmente la colmena, ya que si se detectan enfermedades con suficiente tiempo, se podrán tratar adecuadamente. De lo contrario, podría ser demasiado tarde. Ahora vamos a hablar del clima, que siempre es un tema interesante que tratar, y para ello le doy la palabra de nuevo a mi compañera Coralie. El clima tiene una influencia tanto de forma directa como indirecta. Influye de forma directa porque es muy importante que la temperatura de la colmena se mantenga estable y, de hecho, es lo que realmente se encargan las abejas, manteniendo las crías a una temperatura aproximada de 35 grados centígrados. En invierno, la temperatura global de la colmena no debe bajar de los 13 grados centígrados. Por tanto, es muy importante que la temperatura en la colmena se mantenga a un nivel adecuado. También influye de forma indirecta porque si hace frío, no se podrá buscar suficiente alimento, y entonces la cantidad real de néctar que podrán obtener las abejas será menor
porque habrá menos afluencia de néctar. Por supuesto, también debemos tener en cuenta otros fenómenos meteorológicos más graves, como las inundaciones, las tormentas o las sequías, que tienen un impacto negativo en las abejas melíferas, no solo en las abejas como ya sabemos, sino que también afectan a la producción de néctar en las flores. De nuevo, se trata de una influencia indirecta. Además, es importante tener en cuenta que cuando hace frío o humedad, las abejas son más reticentes a salir a volar, por lo que no buscan tanto alimento, algo que hemos podido observar en determinadas ocasiones. Cuando hace calor en primavera, salen a volar y buscan alimento, mientras que cuando vuelve a hacer frío o humedad y se cansan, necesitan alimento de nuevo, pero no vuelven a salir otra vez. En este sentido, podemos decir que el clima juega un papel importante. En lo que respecta a los factores genéticos, los apicultores tienen definitivamente un determinado objetivo con sus abejas melíferas. En general, todos buscan lograr una producción de miel eficiente o unos servicios de polinización adecuados, pero igualmente descubrieron que las abejas melíferas respondían bastante bien a la selección. Lo que se empieza a seleccionar son las propiedades que favorecen lo que buscas obtener de las abejas melíferas. Y esto es lo que sucedió. En el momento álgido de reproducción, se observó que aparecían nuevas características en las abejas, pero a veces estas características necesarias, como la resistencia a plagas, se vieron afectadas debido a esta estrategia. Por tanto, existen diferentes especies de abejas debido a las mutaciones y a esta selección, lo que dio como resultado la aparición de poblaciones de abejas que denominamos razas. Estas razas son básicamente el patrimonio genético a través del cual se puede llevar a cabo la selección de abejas. De hecho, se utiliza con frecuencia por los apicultores para la selección de enjambres de abejas con las características deseadas. Los apicultores también se han centrado en la crianza de abejas para obtener un comportamiento calmado, es decir, que las colonias de abejas melíferas sean fáciles de manejar, porque, por supuesto, no quieren que se produzca enjambrazón. Además de tratar de modificar lo anterior, la producción de una mayor cantidad de miel también es algo importante para los apicultores. Como ya se mencionó antes, esto a veces da lugar a la pérdida de determinadas características, como la resistencia a las plagas y enfermedades, lo que acaba debilitando a las colonias. Concretamente, cuando existe una gran presión por parte de parásitos como el ácaro varroa, estas características genéticas juegan un papel fundamental. En lo que respecta a las prácticas agronómicas, está clara la importancia de utilizar productos para la protección de los cultivos, pero debemos utilizarlos de una forma adecuada para garantizar la seguridad de los polinizadores. Los productos para protección de los cultivos se consideran frecuentemente como el factor determinante que afecta a la salud de las abejas, pero de hecho, lo que hemos podido observar es que normalmente cuando los polinizadores sufren daños por la protección de los cultivos es debido al uso incorrecto o irresponsable de los productos. Por tanto, lo verdaderamente importante es utilizar los productos para la protección de cultivos de manera responsable, y que las autoridades comprueben la seguridad de estos productos frente a las abejas. También debemos procurar que su exposición a los productos sea lo mínima posible mediante la utilización de mejores prácticas y tecnologías de aplicación.